Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. Hola, en este vídeo de hoy voy a tratar aspectos de tecnología informática, en concreto enfocar los problemas a los que se enfrentan los programadores y que acaban causándoles pues muchos problemas y algunos acaban dejando la programación porque es un trabajo muy duro y siempre lleno de dificultades y de esfuerzos constantes para superar la problemática que los lenguajes de programación generan. Entonces, los mataprogramadores, que es como he querido llamar a este vídeo, pues tienen a su favor aspectos como el hecho de que las personas, los seres humanos, no estamos acostumbrados a expresarnos con las limitaciones que tienen los lenguajes de programación en sí. Los lenguajes de programación son gramáticas de tipo 2, según la clasificación de Chomsky de las gramáticas, y estos son independientes del contexto. Esto significa que lo que nosotros estamos expresando no tiene ninguna conexión con situaciones contextuales ni con acontecimientos previos, por lo que el destinatario de estas instrucciones no va a saber reaccionar ante cualquier circunstancia que no se le haya explicado en su totalidad. Cualquier fallo en la compleción explicativa de la tarea a realizar dará lugar a errores y a bloqueos y a comportamientos totalmente aleatorios que no tienen nada que ver con lo esperado en el mundo real, en el mundo de las comunicaciones entre las personas, las cuales cuando se encuentran con problemas son capaces de recuperar la situación y resolver el problema en un porcentaje grande de los casos. El lenguaje humano utiliza una gramática de tipo 1 que es dependiente del contexto y entonces hay mucha información que no se transmite entre personas porque se dan por supuestas, se dan por sabidas, algo que no ocurre en absoluto en la informática y en la programación. Y esto hace que muchos programadores no comuniquen bien las tareas y las acciones que deben de realizarse para llegar a la conclusión de un objetivo y entonces suelen tener la decepción de que el programa no hace lo que ellos esperaban que hiciera. Ellos habían dado unas instrucciones, pero no eran completas y ha fallado. Y esto es muy frustrante y ocurre muy a menudo. Cuando uno ya lleva unos años programando, pues ya aprende que el ordenador no sabe nada, no tiene información de contexto y por tanto hay que decírselo todo y si no, no funcionarán las cosas bien. Otro de los mataprogramadores habitual son los bucles. Un error típico es la creación de bucles infinitos, porque el cerebro humano no planifica bien las repeticiones, no tiene en mente el mecanismo de detección exacto de la finalización de la repetición y no contempla todos los posibles casos que deben ser tenidos en cuenta y que darían lugar a la finalización de una repetición. Y entonces lo que puede pasar es que haya algún cabo suelto, algún elemento que no se haya pensado que era condición de finalización, que debería haberse tenido en cuenta y el bucle, por tanto, nunca va a terminar. Los bucles infinitos se dan mucho y son un enorme problema. Son difíciles de detectar, a veces hace muchas pruebas y en todas ellas el bucle terminó y en alguna en concreto no ocurre así y esto no se detecta. Entonces, el trabajo, cuando alguien esté programando y esté definiendo bucles, debe ser muy exhaustivo y debe de tenerse mucho cuidado. Los bucles son muy complejos de programar, aunque hay personas que piensan que son fáciles, que son como una instrucción más. Sin embargo, luego, con el paso del tiempo, se ve que generan bastantes problemas. Otro aspecto que no es tan habitual en el mundo de la programación, aunque sí se da a veces, es
lo que se denominan las llamadas recursivas, la recursividad. La recursividad es una forma iterativa que va creando bucles de comportamiento, pero que se van profundizando dentro de lo que se denominaría una pila de llamadas, la cual cada vez va profundizando más el número de iteraciones internas y cuando llega a un punto determinado que debe ser detectado y debe de haber sido programado cuidadosamente para localizarlo y que tenga el comportamiento de finalización de iteración recursiva, llegado a ese punto se produce el camino de retroceso. Las llamadas recursivas van terminando y se van encadenando con las llamadas que llamaron a estas, con lo cual se va deshaciendo la cadena de llamadas hasta que se llegue a la llamada primera. Esta forma de pensar no es muy habitual en el mundo natural, en el mundo de los seres humanos, y cuesta mucho a los programadores captar la idea de la recursividad. Y esto pues también es un mataprogramadores porque quien no llega a dominar bien la recursividad. Otro de los mataprogramadores sería la gestión de distintos tipos de datos. Hay lenguajes de programación que ocultan al programador el concepto de tipo de datos, son lenguajes interpretados, que son ellos los que se adaptan, los que deciden el tipo de dato que se está manejando en función de los que ellos ofrecen al programador y cómo se van transmitiendo unos a otros en sucesivas asignaciones, de manera que son las constantes las que van definiendo los tipos de datos en los programas interpretados. En otro tipo de programas, los programas compilados, los tipos de datos son fijos y deben de haberse definido previamente, deben de construirse, estructurarse y si no se hace así, no van a manejarse bien. Entonces, los tipos de datos requieren un trabajo adicional que no existe en el mundo del lenguaje humano. Las personas no entienden que haya que definir lo que es una silla, que haya que definir lo que es un coche, que haya que definir lo que es un televisor, para poder manejar ese objeto. Normalmente nosotros nos adaptamos y cualquier elemento, aunque no tengamos muy claro cuál es su contenido exacto en atributos y características, lo podemos gestionar porque tenemos una capacidad de abstracción. En la programación orientada a objeto hay un cierto nivel de abstracción, hay una herencia de objetos y todos derivan teóricamente de un único común a todos, que es el object. Pero cuando alguien se enfrenta con la programación, pues esto de que haya tipos de datos, que haya números enteros, que haya números flotantes, que haya textos, que haya números booleanos que solo pueden ser verdaderos o falsos, no hay medias tintas, no hay semiverdades ni semifalsedades, o con objetos estructurados que también se denominan instancias de clases, pues se les hace muy complicado y hacen que huyan de esta forma de comunicar, de transmitir instrucciones, porque son muy artificiales para ellos y no les falta razón. Además, los números en informática están tremendamente limitados. Hay un número máximo, un número mínimo, hay unas capacidades de representación máximas y hay que conocerlas. Hay números que no pueden superar los 2.000 millones de valor máximo. Hay números que no pueden representar ciertos decimales porque en operativa binaria pasan a tener infinitos decimales, mientras que en operativa decimal solo tienen unos pocos decimales. Entonces, las transmisiones de representación decimal a representación binaria son problemáticas y los tipos de datos es una fuente de descontento entre los programadores y de abandono. Respecto a los literales, esto es más que un mataprogramadores, es un elemento agotador de la programación. Los literales pues son el alfabeto, es decir, todas las letras, que hay distintos juegos de caracteres, desgraciadamente. Ahora se utiliza el UTF-8,
también se puede utilizar el UTF-16. Antiguamente había otros juegos de caracteres y esto ha sido bastante problemático y todavía no está perfectamente resuelto. Entonces, el aspecto de los juegos de caracteres, de los literales, hace que en una página web no se visualicen bien ciertas letras, las vocales acentuadas, los apóstrofes, una serie de elementos porque los juegos de caracteres no coinciden. Y esto es un problema que hay que aprender a lidiarlo, y hay idiomas que tienen unos juegos de caracteres y otros idiomas no los contempla, y encontrar un juego de carácter de un idioma en otro da lugar a una representación distinta. Toda esta problemática pues también es agotadora en el sentido de que hay que trabajar con ella, hay que hacer muchas pruebas, y luego está el hecho de que los literales, al final, si están metidos dentro del código escritos a fuego, son muy poco manejables. Entonces, los literales deberían accederse siempre mediante datos estáticos no constantes para que se pueda realizar ciertas modificaciones si fuera preciso, incluso para que puedan ser traducidos a distintos idiomas. Es un error muy habitual de principiante manejar los literales, pues con toda la alegría del mundo, poniéndolos en la parte de código donde le interesa. ¿Tengo que multiplicar un número por 5? Pues pongo un asterisco 5 y ya lo he multiplicado. Pero luego el código tiene muchas modificaciones, muchas alteraciones, y donde había que multiplicar por 5, pues habrá que multiplicar por un valor que a lo mejor lo va a decidir el usuario. Hemos convertido lo que antes era un literal fijo en un elemento variable. Para evitar todos estos problemas, lo mejor es que los literales nunca se escriban directamente en el código, sino que sean gestionados a través de datos no constantes estáticos. Se pueden decir que hay tres tipos de literales. Aquellos que puede que en el futuro deban ser traducibles, es decir, que son mensajes pensados para el usuario o para el desarrollador, son mensajes pensados para que haya un ser humano que al final sea su destinatario, y hay otros literales que son identificadores, que son elementos clave, que están describiendo datos, describiendo valores, pero que estamos utilizando un literal para que nosotros seamos capaces mnemotécnicamente de manejarlos con comodidad. Estos identificadores nunca, en ningún momento, deberían de escribirse a fuego, porque se van a referenciar en diferentes partes del código y necesitamos que esa referencia sea idéntica. Y para que la referencia sea idéntica, tenemos que guardarlos en un elemento referenciador, un dato estático no constante sería lo ideal. De esta manera nos vamos a evitar problemas de cambios en la denominación o de errores pues, por las mayúsculas y las minúsculas, por los espacios en blanco, un espacio, dos espacios, un guión bajo en lugar de un espacio. Todos estos problemas acaban agotando a los programadores que están mucho tiempo corrigiendo estos pequeños detalles, y si se gestionaran bien desde el principio se ahorraría muchísimo tiempo. Y luego el tercer tipo de literal son los datos en sí, que son valores pero que no son ya destinatarios hacia un usuario o una persona. Y estos valores pues también pueden cambiar. Puede que en algunas ocasiones nos valga con un valor con 3 decimales, pero luego a lo mejor necesitamos 5 decimales de precisión, o en otras ocasiones necesitamos que no tenga ningún decimal. Pequeños cambios en los valores también aconsejan que no se escriban a fuego en el código, sino que sean accesibles mediante constantes, entre comillas. Constantes no, más bien datos estáticos. El mayor mataprogramadores que existe, por supuesto, son los errores. Los errores son inevitables y son odiosos. Los programadores acaban agotados de gestionar errores. Y es inevitable que el ser humano, cuando programe, genere algún error en su codificación, porque el modo de uso del lenguaje es totalmente distinto y porque no tenemos una mente tan infinitamente previsora como para adivinar todas las posibles circunstancias que pueden generar un error.
que son infinitas. Entonces, la filosofía frente a los errores es aceptación, paciencia y entender que a base de liberar y limpiar código de errores, se aprende muchísimo a programar, se aprende muchísimo a tener una filosofía correcta hacia la gestión de errores. Y con muchos años de trabajo, pues se puede llegar a trabajar generando un código de altísima calidad. Por desgracia, la mayoría de los programadores abandonan antes de llegar a ese nivel de calidad. De los errores, decir que cuanto antes se detecten, siempre será mejor y que hay que tratarlos de uno en uno y tener tolerancia cero con los errores. No permitir que estos continúen produciéndose y que sean ignorados. Los mensajes de notificación de error deberían ser claros y precisos y utilizar un texto que pueda ser traducible porque el destinatario final es un usuario y no sabemos a priori su nivel de conocimiento informático, su nivel de conocimiento de idiomas y cuanto más fácil hagamos la resolución de errores, mejor estaremos tratando al usuario y mejor será nuestro código. Es muy recomendable el uso de logs de errores para notificar cualquier cosa. El programador debería de estar escribiendo el código y cada vez que logra superar una fase dentro del proceso de instrucción que debe de llevar a la resolución del problema, debería de poder escribir en un log el éxito o el fracaso de cada fase. De esta manera se van a poder saber siempre cómo han ido avanzando los progresos y no se tendrá que recurrir tanto a técnicas de caja blanca, como es el uso de los depuradores, o a técnicas de caja negra que solo pueden comprobar si los datos de entrada han producido los datos de salida esperados. Técnicas de caja blanca y técnicas de caja negra son fundamentales para la resolución de los errores. Pero la información, cuanta más exista, mejor nos permitirá detectar los errores con tiempo y también detectar que no ha habido errores, lo cual es una información muy buena. Todos estos logs, cuando el número de pruebas con éxito es suficientemente grande, deberían de poderse desconectar para no estar generando consumo de recursos, no estar utilizando la memoria como almacén de información de los logs o no estar llenando el disco duro dentro de un archivo de log. El archivo de log en disco duro pues es problemático porque la carpeta donde dejar los logs no siempre es sencilla de definir y además estos logs pueden llegar a llenar un disco duro y pueden dar problemas. Una aplicación se espera que tenga la funcionalidad que uno desea encontrar en ella y no funcionalidades colaterales como que escribe un archivo de logs sin nosotros darles permisos, sin nosotros saberlo y que me va llenando el disco duro constantemente o que me va ralentizando pues, el funcionamiento de mi sistema porque lo está ocupando con tareas que están fuera de la funcionalidad de los casos de uso esperados de esa aplicación. Entonces, yo los logs los recomiendo mucho, pero aquellos que se almacenen en memoria, salvo casos especiales, que serían las aplicaciones desatendidas, donde los logs son importantes, y que además se puedan desconectar para que no se escriban cuando ya no van a ser seguidos ni consultados. Los errores respecto a la manera de gestionarlo dentro de los métodos, tendríamos que habilitar mecanismos para que todos los métodos pudieran notificar errores. Hay varias formas, cada uno tiene sus opiniones en este aspecto. Yo no soy muy forofo radical del uso de excepciones, yo soy más
seguidor de unas notificaciones utilizando objetos específicos para gestionar notificaciones de error pasados como parámetros. Esto es mi punto de vista, pero yo, por supuesto, pues puedo respetar las opiniones de aquellos que crean que las excepciones son la única y mejor y exclusiva forma de gestionar errores. Respecto a los peores errores, el valor null es uno de los peores sin duda. El encontrarse valores null que no han sido detectados genera automáticamente la finalización de la aplicación. Es un error que lanza una excepción fatal y hay, por tanto, muchísima necesidad de detectar los null porque una aplicación que no la haga bien va a estar fallando en situaciones muy difíciles de prever, ya que el null es un valor y por tanto el error que genera es un error no asociado a la lógica del programa, sino asociado a los valores manejados por el programa que no son correctos. Cuando los errores son causados por los datos, se vuelven más difíciles de detectar porque en unos casos funcionan y en otros casos no funcionan. Y el null es terrible porque puede aparecer en cualquier lado y hay programadores pues, que están constantemente testeando si un valor es null, si un valor es null, si un valor es null, porque hay una paranoia ya con el valor null que genera pánicos nocturnos casi. La manera de gestionar el null es muy importante que se detecte tras las asignaciones donde podría tomar ese valor y considerarlo como un error absolutamente fatal. Es decir, que tolerancia 0 al cubo con los valores null. Otro aspecto que es también muy habitual y que se consideran como de los peores errores posibles es el no cerrar los recursos. Si un recurso tiene una operativa de abrir o de conexión, tiene que existir una operativa de cierre o desconexión y debe de aplicarse. Si no se hace así, el sistema va a ser cada vez más inestable hasta que al final reviente. Y este fallo, esta caída del sistema por no haber liberado recursos, genera problemas muy graves de funcionamiento aleatorios. Se cae pues, cuando el sistema considera, no son previsibles y dan muchos problemas. Estos problemas de no cerrar bien los recursos se dan tanto que hoy en día aún existen y de hecho en informática se dice mucho de si algo no funciona, apagar y encender. Mano de santo. ¿Por qué? Porque el hecho de apagar completamente libera todos los recursos que no se habían liberado mediante la operación de cerrar o desconexión. Y entonces queda limpio el sistema de nuevo para volver a poder hacer uso de los mismos y tenerlos a disposición hasta que vuelva a producirse la misma circunstancia de bloqueo por errores de programación de no haber cerrado los recursos. Y el peor de todos sin duda es ignorar los errores y las excepciones y continuar. Este es un error garrafal y hay mucha gente que considera que si nadie se entera podemos seguir para adelante y ya en el futuro se encargará otra persona. Y así nos libramos de esta maldición que es la de los errores. Respecto al uso de objetos para gestionar los errores, pues mi recomendación es el uso de objetos de tipo OK, que son muy simples, simplemente almacenan el estado de corrección, OK está bien, OK está mal, y un mensaje de texto informando del tipo de error y que sea comprensible por las personas. Es muy recomendable. Y luego que en cada asignación que se realice, que sea susceptible de que acabe conteniendo un valor nulo, tenga una prueba de si el valor es null o no es null y se consigne el error en ese momento exactamente cuando se ha producido la asignación. Cuanto antes mejor.
todo null debería notificarse en un OK, es decir que si un método está gestionando los datos que va a entregar y estos pueden ser null, la información bastaría con comprobarlo en el objeto OK que devuelva y no habría que preguntarle a los datos otra vez si son nulos o no lo son, porque el objeto OK debería de ser el que se encargará de guardarnos esta información. De nuevo, todo código que abre debería terminar cerrando. Es un error grave no hacerlo así y son fallos de diseño cuando esto se produce. Desgraciadamente, pues a veces los diseños no se revisan lo suficientemente o con la suficiente autocrítica. Otro problema que se enfrenta el programador es el del código espeso. El código espeso, el código con malos olores, el código de mala calidad. Es muy habitual que un programador tenga que ocuparse de un código que ha escrito otra persona, porque hay muchos abandonos, hay muchos cambios profesionales en el mundo de la informática y esto va sumándose a los problemas que tiene la informática en sí. El mayor problema es que no hay una buena metodología de programación, en mi opinión. Pero también es cierto que los programadores acaban agotados por la enorme presión que tienen de tiempos y de resultados y por la dificultad de la tarea. El código espeso, pues hay que hacer algo con él y hay que hacer procesos de refactorización, refabricación, porque si no, no se puede ni comprender ni mantener. El encontrarse nombres de variables que no tienen lógica ni sentido, nombres de métodos que no tienen verbos, encontrarse nombres de verbos en clases o en elementos que no deberían de tener verbos. Y luego tenemos mezclas o mal uso de los idiomas, pues alguien te pone palabras en español y palabras en inglés, alguien utiliza palabras en inglés que tienen 14 significados y solamente uno de ellos es el bueno, pero todo el que lee esa palabra en inglés cree que es el otro significado al que se está refiriendo y eso se convierte en un nombre imposible de entender. Muchísimos problemas. Y esto es también un auténtico mataprogramadores, porque hay programadores que no quieren saber del código de los demás, porque es muy duro trabajar con este tipo de código. Respecto al código espeso, también nos encontramos que a veces hay métodos que pueden ser demasiado largos, porque corresponden a una funcionalidad definida a un nivel muy alto y no se profundizaron en operativas de dividir y vencerás, de subdivisión en subfunciones y nos han hecho microfunciones. Entonces, cuando nos encontremos 3 anidamientos de profundidad dentro de los bloques condicionales especialmente, o dentro de anidamientos de llamadas a métodos, deberíamos pensar en hacer microfunciones. Estas microfunciones pueden ayudar mucho, pueden permitir reusabilidad de código y tienen algún pequeño riesgo, por lo que hay que hacerlas con cuidado. Y también respecto a los bucles, pues la recomendación es no anidar bucles. Los bucles son muy complicados. La gente piensa que no lo son y todo el mundo comete el error y se van dejando elementos de control de salida de bucle y acaban produciéndose bucles infinitos o saltos extraños dentro de bucles con rupturas de salida o continuación que hacen que el código sea muy espeso y muy difícil de entender. 2 niveles, en mi opinión, sería el máximo para las iteraciones dentro de bucles. Y nada más. Con esto pues he querido ayudar a los programadores y a la gente que hace desarrollo informático y dar un poco de comprensión a la problemática. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, me agradecería que dieran un like y si quieren suscribirse, pues estaré también muy agradecido. Un saludo.